Gracias por permitirme participar y directamente vamos a ir compartiendo mi pantalla. Yo voy a hablar de la otra gran indicación en el momento actual de los pacientes metastásicos hormonosensibles con cáncer de próstata, que es el uso de la quimioterapia, en este caso del docetaxel y el ensayo Charter. Este es un poco un resumen de lo que vamos a hablar durante estos 20 minutos. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el análisis del ensayo en sí, pero antes de empezar vamos a comentar brevemente pues, por qué tiene la quimioterapia esa indicación, por qué podemos diseñar el ensayo Charter. Lo primero es que sabemos todos que el cáncer de próstata es un tumor que es hormonosensible, es un tumor que está mediado a través de las hormonas. Lo sabemos desde 1941 y además también sabemos que esas hormonas o esos niveles de testosterona en el hombre influyen no solo en los estadios avanzados, en los que es metastásico, también en los estadios iniciales. Sabemos que tienen que estar muy bajitos, de hecho lo que buscamos nosotros es que la testosterona se reduzca a niveles indetectables de 0 o al menos por debajo de 20, porque sabemos que eso implica una mejoría en la supervivencia con respecto a otros niveles, como por ejemplo por encima de 50. Y también sabemos que el cáncer de próstata no es estático, sino que muta y que puede estar compuesto de muchos tipos diferentes de células o muchos estadios diferentes de las mismas células. En los estadios iniciales, que se parecen más a las células originales de la próstata, pues son mucho más sensibles a esa deprivación androgénica. Sin embargo, conforme van avanzando hacia otros estadios como el 3 o el 4, se hacen mucho más independientes de esa terapia de deprivación y se convierten en células más indiferenciadas que parece que teóricamente pueden responder más a tratamientos como por ejemplo la quimioterapia, que es lo que me ha tocado a mí defender, y por lo tanto se comportan más como otro tipo de tumores a los que estamos más acostumbrados. También comentar que a lo largo de la historia lo que hemos intentado con el tumor de próstata es alargar las diferentes etapas. Nos hemos centrado sobre todo en el cáncer de próstata resistente a la castración, porque ya sabíamos que teníamos la terapia de deprivación antes, cuando eran metastásicos, y de ahí nacen pues, los ensayos que son un poco los padres de los que vamos a analizar esta tarde, como el COA de abiraterona, el Preveil de ENZA o también, por ejemplo, el de docetaxel, que es el TAX 327. En ese ensayo, que es el primero en el que se testa el docetaxel en pacientes que son metastásicos con cáncer de próstata, pues se obtiene una mejoría en la supervivencia con respecto a la terapia que era estándar en ese momento, que era la mitosantrona. La supervivencia que se consigue no es muy alta, son solo 2,5 meses, pero estamos hablando de un contexto cuando se diseña este estudio en el que no había nada más para estos pacientes, ¿de acuerdo? De 2016 a 2019 es cuando empiezan a aparecer o empezamos nosotros a preguntarnos que si todas esas moléculas que hemos testado en pacientes que son resistentes a la castración funcionan, ¿por qué no van a funcionar antes? ¿Por qué no utilizarlos antes de que sean resistentes a la castración, aún siendo metastásicos? Y aparecen pues todos los ensayos que vamos a analizar, el Latitude, el Stampede, el Archer, el Titan, y en el caso de la quimioterapia del docetaxel son 3 los que aparecen, el Charter, el GTUG y uno de los brazos del Stampede. Y nosotros nos vamos a centrar ahora ya en el Charter. Os comento que el Charter es un ensayo fase 3, ahora analizaremos poco a poco las características del ensayo y que se ha publicado en 2 ocasiones. La primera en 2015 en el New England Journal of Medicine, que es una revista de alto impacto científico, y la segunda en 2018, después de casi más de 50 meses de media de seguimiento, en otra revista de alto impacto como el Journal of Clinical Oncology. Es un ensayo fase 3, es un multicéntrico, es randomizado, tiene 2 brazos de tratamiento. El primero es el brazo A, en el que se incluye el docetaxel a dosis de 75 miligramos por metro cuadrado en 6 ciclos cada 21 días. Y el brazo B, que se utiliza el tratamiento que era considerado estándar cuando empezó a reclutarse este ensayo, que fue en 2006, que era la terapia de deprivación androgénica. El seguimiento en ambos brazos es el mismo, se revisan los pacientes cada 3 meses, menos en el brazo del docetaxel, que cuando se están poniendo los 6 ciclos, el seguimiento es más estrecho porque se hace cada 21 días debido a la toxicidad que puede generar el tratamiento en sí. Para poder entrar en el ensayo, y aunque esto parezca una tontería, no lo es, porque otros ensayos que vamos a analizar esta tarde, esta parte no la tenían como obligatoria, hay que estar diagnosticado histológicamente de un cáncer de próstata. Tienes que tener un buen performance status, desde 0 hasta el 2. Solo se permite que los pacientes con un performance de 2 entren siempre que la causa sea el cáncer de próstata y no otros factores que tengan los pacientes asociados como toxicidad cardíaca o pulmonar. Se permitía el uso de la terapia de deprivación androgénica hasta 6 meses antes de entrar en la randomización
pero debía ser continua, no se permitía una terapia de privación androgénica intermitente. Y también se permitía el uso de dexametasona, pero de manera puntual, no de manera continuada. Los objetivos que ellos se marcan son varios. El objetivo primario es único, solo tienen uno, y es la supervivencia global. Ellos diseñan el ensayo para poder alcanzar con una potencia del 80% una diferencia entre ambos brazos de hasta el 33%. Como objetivo secundario se marcan 5: el tiempo hasta progresión clínica, que la definen o bien dejando a criterio del investigador, en este caso del científico, del médico, lo que es la progresión clínica por deterioro del paciente, o bien hasta que se produce una progresión real medida a través de los criterios RECIST 1.0 con TAC o con gammagrafía ósea. Otro de los objetivos secundarios era el tiempo hasta la resistencia a la castración, que ellos la definen de dos maneras: lo que se produzca primero, o bien la progresión clínica, o la que conocemos todos como la progresión del PSA. Y también miden la respuesta completa del PSA a los 12 y a los 6 meses. Respuesta completa la definen como un PSA por debajo de 0,2, y ellos consideran que puede estar relacionado con su otro objetivo primario y los dos objetivos secundarios principales. Y también miden la calidad de vida a través de la escala del FACT-P. Las características de la muestra, aquí os he puesto la tabla basal para que podamos ver como uno de los criterios para saber que el ensayo pues, tiene cierta calidad, que es que los dos brazos están balanceados, tienen características muy similares. Y ya de aquí pues, vamos a sacar algunas conclusiones porque nos va a indicar un poco más hacia qué tipo de pacientes podemos indicar el docetaxel, ¿no? Porque el gran problema que tenemos, bueno, problema, ojalá fuera un problema, que tenemos hoy en día es que hay muchas moléculas diferentes que se pueden utilizar en este contexto y hay que saber seleccionar muy bien pues hacia qué pacientes se va a beneficiar más de una o de otra. Los pacientes del Chartes pues, eran pacientes con una media de edad entre unos los 63 y 64 años, con un buen estado general, la mayoría tenían un ECOG 1, más del 60% tenían un Gleason 8 mayor, lo cual ya sabemos que confiere pues, un peor pronóstico porque histológicamente son más desdiferenciados. Permitían haber recibido tratamiento local previo, aunque también os comento que la mayoría de ellos habían sido diagnosticados de novo. Y luego está la joya de la corona, que es que la mayor parte de ellos, más del 65%, los definían como el alto volumen metastásico o alta carga tumoral, que ahora os comentaré exactamente a qué se referían. Y solo un 15% de los pacientes del Charter presentan metástasis viscerales, que para mí es algo a tener en cuenta porque de entrada pues uno piensa que los pacientes con metástasis viscerales pues son los que más se van a beneficiar del tratamiento con quimioterapia. A la hora de analizar la supervivencia y también los objetivos secundarios, ellos deciden estratificar en base a todo esto: a la edad, al ECOG, al uso de bloqueo androgénico sí o no, el uso de ácido zoledrónico denosumab, el uso previo de terapia de privación androgénica y lo he puesto en mayúsculas porque es después en lo que más se recrean ellos a la hora de dar los resultados, la definición de alto volumen y bajo volumen tumoral. Definen el alto volumen como la presencia de enfermedad visceral que no ganglionar, ¿vale? La enfermedad ganglionar no la consideran visceral, y o la presencia de metástasis ósea mínimo 4 y al menos una de esas 4 tiene que estar fuera del eje axial. Consideran que los pacientes son un bajo volumen tumoral cuando no cumplen los criterios de un alto volumen. Aquí sí que quiero destacar algo que es una pequeña crítica quizá a lo que es el diseño del tratamiento. De entrada, cuando ellos en 2006 hacen el protocolo del ensayo, no se plantean dividir a los pacientes en alto volumen y bajo volumen. Pero en 2008, cuando llevan 2 años ya de reclutamiento, pues supongo que al analizar, hacer los primeros análisis, se dan cuenta de que ahí es donde va a estar su punto fuerte, en los pacientes que tengan un alto volumen tumoral. Y de manera prospectiva, de 2008 hasta 2012, que termina el reclutamiento, es cuando hacen esta estratificación, pero de 2008 a 2006 no han perdido todos esos pacientes. También a partir de 2008, y precisamente supongo que por el mismo motivo, porque los pacientes de alto volumen tumoral tienen peores características, también deciden añadir a la estratificación el Gleason como mayor de 8 o menor de 8 y la presencia o diferenciar los tipos de metástasis que se tienen, viscerales y óseas frente a solo óseas. Si ya nos metemos a analizar los resultados, pues la pregunta principal que se hace el ensayo, que es si el docetaxel, añadir docetaxel a la terapia de deprivación androgénica o mejora la supervivencia, la respuesta es sí. Y además es sí clínica y estadísticamente relevante. Los pacientes en el grupo del docetaxel viven una media de 14 meses más que los pacientes que solo reciben la terapia de deprivación androgénica. Tienen una hazard ratio de 0,61 y su intervalo de confianza es pequeño, de 0,47 a 0,8, con una P significativa. Si
analizan, y siempre estamos hablando ahora del primer análisis, del que hacen en torno a los 29 meses de seguimiento, cuando analizan en base a si tienen un paciente de alto volumen y bajo volumen, pues en los pacientes con un alto volumen, una alta carga tumoral, se repiten los resultados. El docetaxel es mejor. Añadir docetaxel a la terapia de privación androgénica hacen que los pacientes vivan más. Sin embargo, los pacientes que son considerados como bajo riesgo, esos resultados no se repiten, no viven más los pacientes que tienen una baja carga y añades docetaxel a su tratamiento. Si ya analizamos por subgrupos, pues así de primer vistazo podemos ver que prácticamente todos tienden al grupo de docetaxel, es decir, parece que añadir docetaxel en todos los subgrupos es mejor. Pero hay tres en concreto que yo los voy a señalar que a mí me han llamado mucho la atención. Uno es el que hemos estado hablando hasta ahora. Los pacientes con baja carga tumoral o bajo volumen son mejores, no viven más que los pacientes que tienen una alta carga, porque la hazard ratio incluye el valor 1, que es el valor nulo. Pero otro que sí que este ya es el que hemos hablado, pero hay otro llamativo. Los pacientes que tienen metástasis viscerales tampoco, que parece que son el grupo a priori que uno piensa que va a beneficiarse más. Probablemente no llegan a alcanzar la significación porque el número de pacientes es muy pequeño, ¿vale? Quizás con un número más alto de pacientes, pues si hubieran tenido potencia suficiente para encontrar esa diferencia. Y también destacar que si han tenido terapia local previa, que en el caso de los oncólogos radioterápicos, cuando llegamos a tener pacientes metastásicos, pues la mayoría vienen de haber recibido tratamiento por nuestra parte, pues si la han recibido parece que tampoco hay una mejoría añadiendo el docetaxel, probablemente por lo mismo, porque el volumen de pacientes era muy pequeño, porque no tiene sentido que haber recibido terapia previa te haga resistente al docetaxel. Si ya nos vamos al análisis después de 50 meses de seguimiento, pues como ellos ya se han dado cuenta aquí de que su estrella es dividir entre alta carga y baja carga tumoral, lo hacen también en el análisis por subgrupos. El A y el B se refiere al total de pacientes. El A es pacientes con alta carga tumoral, el B pacientes con baja carga. Mismo resultado, se repite lo mismo. Mejoran solo los pacientes o sea, su supervivencia mejora solo los pacientes que tienen una alta carga tumoral. El C y el D son pacientes que son diagnosticados de metastásicos de novo. Y en ellos se repite, los pacientes que tienen mucha carga tumoral sí que mejoran su supervivencia, tanto clínica como estadísticamente significativa. Sin embargo, los pacientes que tienen una baja carga tumoral no parece que se beneficien de añadir docetaxel. Y en cuanto a los pacientes que habían recibido terapia local previa, y recordar que son pocos, pues aquí llama la atención porque ni los que son clasificados como alta carga ni los que son clasificados como baja carga mejoran su supervivencia añadiendo la quimioterapia al tratamiento de la deprivación. Con todo este análisis, ellos destacan que existen dos factores de riesgo, los pacientes que son metastásicos de novo y los pacientes que tienen una alta carga tumoral, porque tener los dos implica vivir menos, para ellos en su ensayo, para ser concreto, una media de 3 años, y si no tienen ninguno de los dos, tu pronóstico es mejor porque tu supervivencia asciende hasta más de 70 meses. ¿Y qué ocurre con los objetivos secundarios? Pues en el primer análisis, como podemos ver, todos son mejores añadiendo docetaxel y además es una mejoría bastante significativa. Por ejemplo, en el tiempo hasta que se hacen resistentes a la castración, los pacientes en el grupo del docetaxel tardan el doble que los pacientes que solo tienen la terapia de deprivación androgénica. En el tiempo hasta una progresión clínica igual, tardan casi el doble en progresar clínicamente. Y además los pacientes a los que se le añade docetaxel alcanzan niveles de PSA prácticamente indetectables, mucho más, casi el doble de pacientes que los pacientes que solo recibían la terapia de deprivación androgénica. Cuando analizan en el segundo artículo que publican tras 50 meses, vuelven a subdividirnos en función de la carga tumoral que presentaban los pacientes y en el caso del tiempo hasta la progresión clínica, pues los resultados se les repiten igual que en la supervivencia global. Solo los que tienen un alto volumen presentan una mejoría significativa en el tiempo hasta progresión clínica al añadir docetaxel, no así los que tienen una baja carga tumoral. Sin embargo, el tiempo hasta que se hacen los pacientes resistentes a la castración, ahí sí en todos los subgrupos o en los dos subgrupos de alta y baja carga tumoral, demuestran o encuentran una diferencia, una mejoría al añadir el docetaxel. Esto es llamativo porque el año pasado en la ASCO, que no he podido encontrar el paper para poder ponerlo aquí, en base a esto es lo que ellos querían tener algo de indicación en los pacientes que tienen una baja carga tumoral. Sin embargo, creo, y eso ya es una opinión personal, que solo con eso quizás no sea suficiente. ¿Y qué ocurre con la calidad de vida? Que, como ya conté antes, era uno de los objetivos secundarios que ellos se planteaban.
Bueno, pues ellos son muy listos a la hora de reportar sus resultados, ¿no? No hablan de calidad de vida en ninguno de los dos artículos que publican, ni en el 2015 ni en el 2018. Lo único que hacen es reportarle una ASCO, en la ASCO de 2016 en San Francisco. ¿Por qué? Porque los pacientes a los 3 meses, que ellos miden la calidad de vida a través del FACT-P, a los 0 meses, a los 3, a los 6 y a los 12, ¿vale? Pues a los 3 meses la calidad de vida de los pacientes del brazo del docetaxel, como es lógico porque están inmersos en los ciclos de quimioterapia, es peor, significativamente peor. Pero ellos se agarran a que a los 12 meses, un año después de haber terminado el tratamiento, vuelven a su calidad de vida basal, es decir, en base a eso establecen que el docetaxel no empeora la calidad de vida y eso es un poco pues según lo mires, ¿no? Pues si le preguntas al que está inmerso en el tratamiento, pues no te va a contestar que no empeore su calidad de vida. Conclusiones. Existe un beneficio en la supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible y alta carga tumoral, al combinar tratamiento hormonal con el docetaxel. Por lo tanto, responde a su pregunta principal de objetivo primario, sí. El beneficio del docetaxel en los objetivos secundarios, pues también es beneficioso en el grupo de la alta carga y en algunos casos, como el tiempo hasta resistencia a la castración, también en el subgrupo de una baja carga tumoral. Por lo tanto, el mensaje que ellos mismos quieren transmitir a través de su artículo y de su reporte es que el docetaxel se tiene que asociar con una alta carga tumoral. En conclusión, y ya para terminar, ¿el ensayo está bien hecho? Sí, es un ensayo fase 3, aleatorizado, la muestra es homogénea, se hace un análisis de los objetivos por intención de tratar y además responde a la hipótesis que se plantean. Sí, eso sí, saben venderse bien y saben hacia dónde van, hacia qué pacientes en concreto tienen que dirigirse el uso de la quimioterapia. ¿Y son útiles esos resultados y aplicables en nuestra práctica clínica? Pues la respuesta es sí también. Y nada, muchas gracias.